nuestra divina profesión. Y ahí ya empezamos a grabar. Bueno, vamos a ver por qué no se me mueve esto. Esperen un poquitito. Vamos a hacer así. ¿Están viendo la pantalla que dice temperatura y frecuencia respiratoria? Hola. Sí, profe, la estoy viendo. Bien, bien, perfecto. Bueno, esta es la clase, creo que número 6 o algo así. Ustedes tienen que saber que no es que tuvieron 6 clases, es la clase número 6, porque yo no cuento las clases de repaso, esas cosas no las cuento. ¿Sí? Y bueno, para empezar, siempre me gusta comentarles con el tema de los signos vitales, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de signos vitales, que ahora yo quiero que todas las personas que ya trabajan, que ya saben medir los signos vitales, que ya saben, ya trabajan, etcétera, se empiezan a quitar todo eso que ya aprendieron para poder volver a aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros aprendemos empíricamente, yo soy una de las personas que aprendí a los 16 años a medir los signos vitales, empíricamente quiere decir que uno lo hace porque lo copia, porque alguien se lo enseñó, pero que no tiene fundamentación científica lo que hace, ¿sí? Bueno, la diferencia de las personas que van a medir los signos vitales con fundamentación científica, ustedes van a darse cuenta ahora, ¿sí? Lo que me gustaría que tengan en cuenta es que siempre es mucho más fácil aprender desde cero. Si nosotros venimos con creencias y venimos con cosas que, pero a mí me enseñaron así, porque yo lo hago así, porque... Entonces no vamos a aprender nada porque ya sabemos todo. Por lo cual, vuelvo a invitarles a que a los que ya saben medir los signos vitales, o creen saberlo, se liberen de todas sus creencias personales para poder reaprender, ¿sí? De hecho, una de las tareas que yo les di a los otros alumnos fue que busquen las diferencias de lo que sabían, de lo que creían saber y de lo que realmente sabían, ¿sí? ¿Viste? Considerando esto, quiero comentarles, como dice acá en el PDF, bueno, este es el PowerPoint en realidad, que los signos vitales, como dice ahí, indican la capacidad funcional, ¿sí? Indican la capacidad funcional de una persona. Y este es una de las primeras preguntas de los exámenes, ¿sí? Perdón, los perros, perdón. Y esto es una de las principales... no sé qué es ruido. Bueno, por favor apaguen los micrófonos. Resulta que, ¿a qué me refiero cuando indican la capacidad funcional de una persona? Estoy hablando de todo lo que nuestro cuerpo hace para indicar que está funcionando correctamente, ¿sí? Nosotros podemos medir estos 4 signos vitales que son los principales, aunque hoy día también se pueden incluir el dolor, la escala del dolor y también la saturación, ¿sí? Pero estos 4 signos vitales que son los básicos son los que van a indicar la base de todos los demás cuidados, tanto de enfermería como los que van a utilizar los otros profesionales de la salud, ¿sí? Y como dice acá, se pueden percibir, medir y evaluar de forma constante y objetiva. ¿A qué me refiero con esto? De que yo los puedo ver, los puedo medir, analizar, ¿sí? Y que, como dice ahí, de forma constante y objetiva, es porque nosotros no vamos a medir los signos vitales una sola vez y veremos cómo nos va en la vida. El paciente ingresa, vamos a hacer de cuenta que un paciente ingresa a un lugar de internación. Vamos a hacerlo de internación, que es más fácil de objetivizar. Yo le voy a medir las constantes vitales cuando recién ingresa. Después le voy a medir por cada guardia mínimamente 3 veces. Yo le estoy hablando de lo ideal. De ahí a que hoy día el sistema de salud está colapsado y ponen un enfermero cada 20 pacientes en vez de poner uno cada 6 como corresponde, como lo dice la ley, es otro tema, ¿sí? Yo les voy a decir lo ideal y ustedes cuando vayan a la práctica se van a adaptar a lo real, ¿sí? Pero mi obligación es decirles lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que se mida mínimamente 2 veces, una cuando ingresan y otra antes de irse. ¿Y por qué? No solamente para evaluar el estado del paciente, sino que esto también representa
¿cómo se dice? Para ustedes representa un seguro, porque ustedes, midiendo los signos vitales, van a estar asegurados, ¿sí? De que ustedes dejan la guardia como corresponde, ¿sí? Todo lo que ustedes hacen, ustedes lo tienen que registrar en la hoja de enfermería. Lo que no se registra no pasó. No importa si ustedes midieron los signos vitales y se fueron y se olvidaron, como hizo la profe recién, que se olvidó de anotar la nota de los exámenes. Si no se anotó, no pasó, ¿sí? Y el problema es que si ustedes se olvidan y se van y no lo anotan y pasa algo, ustedes son responsables, ¿sí? De acá en más ustedes tienen que tomar ese concepto de responsabilidad de otra manera, porque la responsabilidad que tienen encima les puede traer muchos problemas si ustedes no se saben comportar adecuadamente, ¿sí? Profesionalmente. Y como dice ahí, se encuentran entre las funciones independientes del profesional de enfermería. A ver, enfermería tiene funciones dependientes, interdependientes e independientes. ¿A qué me refiero cuando digo que esta es una función independiente? El control de los signos vitales, yo no necesito una orden de un médico que me diga que debemos medirle los signos vitales, ¿sí? Yo lo voy a medir aunque el médico no me lo diga. En realidad, el médico, como me dijo una profesora una vez, es una vergüenza que el médico tenga que colocar control de signos vitales, porque ustedes llegan a la guardia y lo primero que tienen que hacer es medirle los signos vitales al paciente. Lo primero que hacen la ronda en cualquier institución es ir a medirle los signos vitales, ¿sí? Entonces, una función interdependiente podría ser, por ejemplo, algo que uno hace en conjunto con otro. Por ejemplo, cuando uno va a asistir a por ejemplo, a un kinesiólogo que le va a cambiar una cánula endotraqueal, ¿sí? de la traqueostomía, uno asiste, entonces tenemos funciones interdependientes, uno depende del otro, ¿sí? Y una dependiente es, por ejemplo, la acción de medicar, que necesitamos sí o sí depender de una orden médica, no podemos medicar sin la orden médica, ¿sí? Hay países en los cuales las enfermeras no necesitan orden médica, pero nosotros estamos todavía muy lejanos de eso. Bueno, eso como tercer punto. El cuarto punto dice que permiten planificar e individualizar los cuidados de enfermería. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando el paciente ingresa o cuando recibimos un paciente en cualquier lugar, ya sea en una guardia, ya sea en un piso, cuando estamos en un geriátrico, cuando nosotros ingresamos a la guardia, a una guardia, ¿cómo se dice? Domiciliaria también, nosotros vamos a planificar un plan e individualizar los cuidados de enfermería. No va a ser el mismo cuidado que yo le doy a un paciente que a otro, porque somos personas diferentes, los pacientes tienen diferentes cualidades, ellos son sujetos, no son objetos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la medicina no es una ciencia exacta, pero hay algunas cuestiones que podemos individualizar. Por lo cual, a esto me refiero que si yo mido los signos vitales y encuentro características, por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente hipotérmico, ahora con el devenir de las clases se van a dar cuenta a qué me refiero. Yo voy a individualizar y planificar los cuidados según las necesidades de ese paciente, ¿sí? Y para cada paciente va a ser de la misma manera. Y no piensen que esto es una cosa fácil, es una cosa bastante compleja en realidad. Pero cuando uno va con la práctica y con el tiempo y con el estudio, es mucho más fácil y ya uno lo hace instantáneamente, ¿sí? Por último, digo que se utilizan para tratar o prevenir alguna alteración real o potencial en el estado de salud. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo mido los constantes vitales o los signos vitales, como les guste decirlo, y yo veo alguna alteración, ¿sí? Yo puedo permitirme ver si hay un riesgo potencial o un riesgo real. O sea, hay algo que en este momento el paciente está, por ejemplo, con la hipertensión arterial, que es la presión alta que se le suele decir.
Si yo, eso es una enfermedad silenciosa, por lo cual mucha gente la tiene y no lo sabe. Entonces, yo por casualidad le medí las constantes vitales a un paciente y encontré que es hipertenso. Entonces, ahí yo puedo prevenir, por ejemplo, una ACV, que es una consecuencia directa de la hipertensión arterial, ¿sí? O sea, que es una alteración potencial, todavía no ocurrió, ¿sí? La alteración real es la hipertensión, y la alteración potencial, o sea, que está acechando, es, por ejemplo, una ACV, ¿sí? Y todo eso con solo medir los signos vitales, y así otro tipo de patologías, ¿sí? Pero era para darle un ejemplo. Bueno, entre los signos vitales encontramos la temperatura, el pulso, la respiración y la tensión arterial. Ahora voy a hacer un entre paréntesis en esto, ¿sí? La temperatura por lo general no tiene otro nombre, ¿sí? Pero el pulso también podemos encontrarlo como frecuencia cardíaca, ¿sí? Es lo mismo a la hora de referirnos vulgarmente, ¿sí? Y la respiración también le podemos decir frecuencia respiratoria, ¿sí? Por lo general, la tensión arterial... Profe, Sí, disculpe que la interrumpa, sí. no veo la pantalla, las imágenes que usted está pasando. ¿Alguien más no ve la imagen? No, sí yo veo, profe. Entonces es el problema de tu aparato. Yo también veo. O sea que si alguien lo ve es que se está transmitiendo. Yo diría que salgas y vuelvas a entrar de última. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Sí, igual queda grabado, no Bueno. tengo problema. Bueno. Bueno, la tensión arterial, ¿sí? También lo podemos encontrar como presión arterial. Pero cuando vean la clase de tensión arterial se van a dar cuenta que no es exactamente lo mismo, aunque lo utilizamos de manera indistinta. Pero cuando ustedes vayan a los registros de enfermería, ustedes van a encontrar que va a estar todo por siglas. La temperatura va a ser una T. Sí, ahí está Jessica Toledo. Le voy a poner su... Después recuérdenme para ponerle su alto, su presente. El pulso lo vamos a encontrar sí o sí, no lo vamos a encontrar como P, lo vamos a encontrar como FC, de frecuencia cardíaca, y ustedes no coloquen P, ¿sí? La respiración la vamos a encontrar como frecuencia respiratoria, no lo vamos a encontrar como R, y la tensión arterial la vamos a encontrar como TA, no la vamos a encontrar como PA, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a no solamente al nombre, sino también a la manera que lo van a encontrar en los registros, ¿sí? Igualmente yo para que ustedes tengan, yo les hice su libretita también, para que cuando vayan las primeras veces no se confundan con eso. Ya sé que dejaron de ver eso porque yo les quería mostrar lo que les hice porque sé que estaban celosas, ¿sí? Entonces yo, ay, se me tildó la computadora. ¿Cómo puede ser? Y les quería mostrar que yo les hice para que ustedes tengan. Estas son las, para que no se pongan celosas, ya les hice, el de ustedes es en rojo, porque son mi equipo rojo, ¿sí? Y ustedes van a ver que acá... Ay, me muero, profe, es tan hermosa. Ay, yo no quería rojo, No, bueno, lo siento. Ay, qué linda. Dejen de quejarse. Bueno, vieron que acá les puse... Hermosas. Gracias. Vieron que acá les puse TA, eso, y le puse la rayita ya para que después ustedes no se confundan. Le puse FC de frecuencia cardíaca, que va a ser latidos por minuto. Todo esto después ustedes lo van a ver. Frecuencia respiratoria, ciclos por minuto, temperaturas, grados centígrados. Le agregué saturación por las dudas, ¿sí? Pero acá Está ustedes hermoso, van a tener... igual porque tiene azul. Igual ustedes van a tener el registro acá que dice nombre, apellido, habitación, todo lo que ustedes no se tienen que olvidar, ¿sí? La hora y la fecha. Estos todos son los datos que ustedes no se tienen que olvidar, para que ustedes cuando entren a atender al paciente no tengan que estar complicándose con una libreta, pero obviamente que si no quieren usar esto y quieren usar una libreta común, la pueden usar. Si querés, Servina, vos te doy una celeste, que ya sé por qué lo estás diciendo. Tengo también. Ay, gracias, la amo, profe. Tengo hechas Porque también. es bostera, por eso. Sí, ya lo sé. Bueno, vamos a pasar entonces, bueno, esto espero que les haya quedado claro, ¿sí? Y
quiero que a partir de ahora entiendan por qué se cobra por los signos vitales. No se miden los signos vitales gratis a las personas que pueden pagar por su trabajo. Porque esto es su trabajo y a nosotros nos corren mucho con la vocación. Vocación no quiere decir que vos tengas que regalar tu trabajo. Y no quiere decir no te cuesta nada. Por primero y principal, porque a ustedes sí les está costando trabajo estudiar. Ustedes van a hacerlo de la manera adecuada. Y segundo, si vamos por eso, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo. Un escribano te pone una firma y te cobra lo que quiere. No le cuesta nada firmar, ¿sí? Pero uno va calladito y le paga. Nosotros también, nuestro trabajo también tenemos que valorarlo, ¿sí? No quiere decir que si ustedes tienen una persona que quieren ayudar, la ayudan, no hay problema. Pero que no se dejen ningunear, porque siempre enfermería la corren con el tema de la vocación para no pagarle lo que corresponde, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen como conocimiento tiene un valor, por eso están estudiando. Y bueno, vamos a seguir. ¿Cuándo debemos valorar los signos vitales? ¿Sí? Los signos vitales se valoran en el momento que ingresa el paciente, o sea, en el momento de la admisión, ¿sí? Cuando estamos en un centro asistencial y también cuando estamos en un geriátrico, cuando estamos en un hogar, a donde fuera, en el primer momento lo que se hace es medir los signos vitales, para tener los datos basales, o sea, son los datos básicos, ¿sí? Que permitan evaluar el estado de salud del paciente. Después, cuando se presenta un cambio en el estado de salud del paciente, o sea, de repente veo que el paciente, no sé, por alguna razón se desmayó, o por alguna razón está, no sé, está transpirando, o o te dice, me siento mareado. Ese cambio le medimos los signos vitales. Antes y después de la administración de algún fármaco que altere o pueda alterar la función cardíaca, respiratoria o valores fisiológicos. Si viene un paciente a la guardia y está diciendo que que por lo general es hipertenso o lo que sea, o ya le constatamos que el paciente es hipertenso, le vamos a medir los signos vitales, porque luego de administrarle la medicación, vamos a tener que ir controlando si le está haciendo efecto. Entonces, si no tenemos una medición previa, no vamos a poder comparar, ¿sí? Después dice, antes y después de un estudio, procedimiento invasivo o de intervenciones quirúrgicas. Esto es de rutina, porque obviamente el paciente tiene que estar en estado óptimo de salud para poder ser intervenido quirúrgicamente o para hacerse cualquier tipo de estudio invasivo, ¿sí? Antes y después de realizar cualquier intervención de enfermería que pueda modificar los valores fisiológicos de los signos vitales. Y esto hay un montón, o sea, vamos a decir que lo vamos a ir aprendiendo con la práctica, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el primer signo vital que quiero que ustedes sepan, ¿sí? Y como siempre les digo, tema de examen. ¿Qué es la temperatura corporal? ¿Sí? Y la verdad es que estos son conceptos que uno piensa que sabe, pero cuando uno lo quiere expresar, no le sale. Entonces, recuerden que la definición de temperatura corporal es el grado de calor del cuerpo humano determinada por el equilibrio entre la producción y la pérdida del mismo. Miren qué complejo para decir temperatura, ¿sí? Les comento y les voy a explicar a qué se refiere esto. Yo siempre les digo a ustedes, no se olviden de la mitocondria, porque la mitocondria la van a ver de acá y la van a seguir viendo en toda la carrera. ¿Qué hace la mitocondria? Produce energía. Esa energía, cuando va produciendo a través del consumo de glucosa, ¿sí? En la respiración celular, va produciendo energía, parte de esa energía se transforma en calor, ¿sí? Por eso los músculos liberan tanto calor. Pero a su vez tenemos, ¿no? A su vez tenemos mecanismos de pérdida de calor, que son la transpiración, ahora los van a ver porque los voy a especificar, la transpiración, ¿cómo se llama? A veces uno toca la superficie fría, va perdiendo calor, ¿sí? O está expuesto a factores climáticos fríos, ¿sí? Y va perdiendo el calor. El equilibrio de esa producción de nuestro cuerpo que produce el calor y
La pérdida del mismo es nuestra temperatura corporal. Pero ustedes van a tener que aprender esta definición, ¿sí? El principio científico de la temperatura está dado por el equilibrio entre el calor producido, esto ya lo dije, por el metabolismo celular, ¿sí? Derivado de la actividad muscular, los alimentos, el oxígeno que actúan como fuente energética. Todo este concepto que está acá abajo, que no es una explicación, es lo que yo les dije en palabras más vulgares, ¿sí? De cómo se utiliza tanto el alimento transformado en glucosa y el oxígeno para generar energía dentro de la célula. Seguimos. Tipo de temperatura corporal. Dice, normalmente el organismo podemos valorar dos tipos de temperatura corporal. Una se llama temperatura interna, que por lo general nosotros no vamos a medir, ¿sí? Porque para medir la temperatura interna necesitamos una intervención quirúrgica que ponen un catéter para medir la temperatura interna o central, ¿sí? Por lo general lo hace el médico en alguna terapia intensiva donde haya un paciente que está muy grave y necesite medir la temperatura interna. No lo vamos a medir nosotros. Sí lo vamos a controlar si estamos en una terapia, pero para estar en una terapia y controlar eso van a tener que hacer la licenciatura y una especialización en terapia intensiva, así que por ahora no quiero que lo sepan. Sepan que existe. Pero sí ustedes van a medir la temperatura superficial o externa, ¿sí? Que es la temperatura de la piel, del tejido subcutáneo y la grasa. Es la temperatura que se eleva y disminuye en respuesta al medio ambiente, ¿sí? Es la temperatura que mide el termómetro común. Y vamos a ver que los factores, me parece que está tapando, bueno, no importa, los factores que modifican, perdón, vamos a volver, que modifican la producción de calor, ¿sí? O que influyen en la producción de calor son la actividad muscular, y ya les dije por qué, ¿sí? La actividad muscular, dado a que cuando hacemos ejercicio vamos gastando energía y vamos perdiendo calor, ¿sí? Y también a su vez va generando y perdiendo a su vez. Después, el sistema hormonal, porque a veces estamos, ¿cómo se dice? Cuando estamos bajo presión o estamos estresados, hay temperaturas que se llaman fiebres por estrés, por lo cual el sistema hormonal influye cuando estamos con un estrés muy alto, y pueden generar una temperatura elevada. La edad, por ejemplo, los bebés recién nacidos y los adultos mayores tienen otro tipo de tolerancia, no, ¿cómo se dice? De manejo de su metabolismo de la temperatura. Los bebés son muy propensos a perder mucho el calor rápidamente, por lo cual cuando nacen lo primero que se hace es colocarle una gorrita, tenerle abrigadas las manos y los pies, porque es el principal factor donde pierden calor. Ellos tienen que, cuando están en la nursería, les colocan a 36, 37 grados, ¿sí? Tienen que estar en un ambiente bien cálido porque pierden el calor muy rápido. Y los ancianos también pierden la capacidad de equilibrar su calor, también pierden mucho, porque ellos pierden el tejido subcutáneo, ellos pierden la capa de grasa. Por eso cuando ustedes ven la piel de las personas mayores, no es que se arruga simplemente por la pérdida de colágeno y todo eso, y ellos son muy propensos también a lastimarse, porque pierden el tejido graso que está bajo la piel. Entonces, eso que los mantiene más calientes, lo van perdiendo, y su equilibrio de calor también, van perdiendo la capacidad de mantenerse calientes. Por lo cual Profe, disculpe. Sí. ¿El color de las uñas tiene algo que ver también sobre la fiebre o estoy equivocada? Sobre la fiebre no, sobre el color de las uñas tiene que ver con la frecuencia respiratoria. Cuando uno pierde la capacidad de respirar adecuadamente, cuando los tejidos están perdiendo el oxígeno, se colocan de color azulado o morado. Azul, sí. Pero eso tiene que ver con la respiración, que después lo vamos a ver. Quería sacarme esa duda nada más. Sí, es muy importante, por eso no pueden tener los pacientes las uñas pintadas cuando ingresan. Una de las cosas extrañas que se van a encontrar en una oficina de enfermería es
quita esmalte, porque el paciente cuando ingresa, tanto hombre como mujer, si tiene las uñas pintadas, le tienen que sacarle el esmalte. ¿Sí? Sepan eso. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Creo que si llegamos, hoy. Y si no, lo vemos la próxima. Ahora está en 4 minutos que nos falta para terminar, así que recuerden que después ingresamos de nuevo. ¿Sí? Otro es el ambiente, obviamente. El ambiente, como les dije recién, influye mucho, porque si estamos en un lugar muy frío, podemos sufrir una hipotermia, que quiere decir cuando, después les voy a explicar todo esto, pero bueno, cuando la temperatura corporal desciende a menores niveles que los 36 grados que uno por lo general debe tener, ¿sí? Por otro lado, podemos también sufrir una hipertermia, que es para arriba, ¿no? Cuando estamos con mucha temperatura, por ejemplo, por estar expuestos al sol mucho tiempo, sin hidratarnos y sin protección, ¿sí? Entonces el ambiente también, y también hay términos intermedios, ¿sí? Y como ya dije, el estrés, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Y factores que influyen también en la pérdida de calor, lo otro era general. Esto influye en la pérdida de calor. Y vamos a decir que, por ejemplo, es la evaporación. Hay 4, la evaporación, la radiación, la conducción y la convección. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir desmenuzando. La evaporación es, por ejemplo, cuando hay un mal secado en el baño. Cuando los bañamos al paciente, por eso siempre digo, a las personas que son dependientes nuestros, totalmente, los pacientes totalmente dependientes, por ejemplo, adultos mayores que ya no pueden manejarse solos, o los bebés, ¿sí? O algún paciente que está recién operado, que tenemos que hacerle nosotros el baño en cama. Ellos pierden mucho calor por evaporación, ¿sí? O sea, lo bañamos y primero que tenemos que tener el ambiente súper cálido, cerrar ventanas y tener la calefacción bien. Y tenemos que tratar de secarlo lo más rápido posible para que esa evaporación no ocurra. También la evaporación es por la transpiración, ¿sí? Después está la radiación, que es por ejemplo la aplicación de rayos infrarrojos, dice acá. Ahora les voy a explicar mejor eso. Tenemos imágenes después. La conducción, por ejemplo, el contacto directo con la piel. También voy a mostrarles imágenes, así que vamos a seguir. Y la convección, por ejemplo, cuando hay aire frío. ¿Qué quiere decir? Convección es cuando se convierte. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Siempre encontré estos ejemplos de bebés porque por lo general son los más ejemplificantes, ¿no? Que podemos ejemplificar. No sé si está bien dicho ejemplificante. La evaporación, por ejemplo, fíjense cómo muestra, ¿no? El bebé pierde el calor a través de su transpiración, o está mal secado, y como, ¿vieron cuando salimos bien calentitos del agua de la ducha y nos vamos a secar, que nos sale como vaporcito? Bueno, es eso. Ahí hay una pérdida de calor. La segunda es la radiación, es cuando el cuerpo, ¿sí?, pierde calor hacia el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el ambiente está más frío que nosotros, y del cuerpo sale ese calor, como muestra el dibujito. La convección es cuando un factor externo, por ejemplo el viento, viene hacia nosotros y se lleva ese calor. Es como que hay una ráfaga y se convierte nuestro calor, el aire frío se lleva y se convierte en aire cálido, utilizando el calor nuestro. ¿Sí? Parece complejo, pero no lo es. Y yo no les voy a tomar la definición, les voy a tomar el nombre. ¿Sí? Y la conducción es, por ejemplo, cuando estamos en contacto con una superficie fría. Esto, cuando ustedes vayan a pesar a un bebé, no lo coloquen directamente en la balanza. Coloquen algo, un paño, algo. No coloquen así porque lo enfrían instantáneamente. Bueno, se termina nuestro tiempo, así que voy a dejar de compartir la pantalla y ingresamos de nuevo, ¿sí? Ojo con los bebés, que pierden el calor muy rápido, chicos. Así que tengan mucho